Desperté en un lugar extraño. Parecía que estaba en mitad de una cueva, iluminada solo por una pequeña llama. Esta era tapada por un ser. Todo me daba vueltas. Intenté levantarme, pero mis piernas eran muy débiles. Los párpados me parecían muy pesados y solo lograba balbucear. Aquella figura de fondo se paró y se apartó de la luz. Al caminar hacia mí, aquella luz limitada por el cuerpo de la persona comenzó a iluminar más la habitación. Era como si de repente la habitación se iluminara, completamente dejando ver varios instrumentos que no reconocía. Aquel ser se inclinó para verme más de cerca y soltó un suspiro de alegría. Me tomó con sus manos y dijo con ternura: Tranquilo, no te sobreesfuerces. Es un milagro que te muevas. Ya podrás andar con libertad. Lo logré. Por fin pude dar vida. No comprendía a qué se refería, pero los párpados eran muy pesados y sin más quedé dormido. Al despertar nuevamente, aquella cueva ahora estaba completamente iluminada. El sol entraba por la ventana y en el lugar se veía claro. Esta vez pude levantarme sobre mis piernas, aunque tambaleaba. Apenas podía mantenerme de pie, pero era un gran avance. Intenté dar un paso, pero caí estrepitosamente en el mismo lugar. Una almohada de tela rellena de plumas de cisne me contuvo. Se escucharon pasos de fondo, ligeros pero sonoros, y con ellos la misma voz de aquella persona. Tranquilo, no te esfuerces. Aún es muy pronto. Mejor ejercitemos tu cerebro. ¿Acaso recuerdas algo? Recordar. Tenía tantas preguntas en ese momento, pero ninguna lograba salir de mi boca. Por más que me esforzaba, no podía articular nada. Solo salían graznidos, algunos silbidos, y me llené de frustración. Aquel ser se dio cuenta. Sabía que algo no iba bien. Me miró de arriba abajo y suspiró. Golpeó ligeramente la mesa y dijo: Ok. No te preocupes. Aún no eres un fracaso. De verdad, yo confío en ti. Se apartó de mí y caminó hacia un libro enorme. Se quedó todo el día leyendo. No comprendía qué estaba pasando, pero no importaba. Quería mínimo estar parado. Me sentía atrapado en ese lugar. Necesitaba algo, un poco de aire fresco. Me levanté otra vez. En esta ocasión, con menos esfuerzo, pero igual de torpe. Al caminar, caía una y otra vez. Aquella persona se limitaba a verme. Me miraba por arriba de su libro y como si estuviera observando un buen presagio. Sentía como mis piernas flácidas volvían a tener cada vez más fuerza, hasta coordinar de forma perfecta mis pasos. Sabía que tenía brazos, pero no podía moverlos. Al menos, todavía no. Pero tan pronto como comencé a moverme con libertad,
Volví a caer al suelo, sin conciencia. Al despertar, volví a estar en aquella almohada, cómoda, pero me hacía sentir prisionero. El hombre estaba otra vez enfrente mío, observándome, juzgándome, y dijo: Oye, ¿sabes quién eres? ¿Acaso recuerdas tu nombre? ¿Hay algo que recuerdes? mi nombre... ¿Cuál es mi nombre? Pensé una y otra vez. Comencé a articular sílabas y entonces salió la primera palabra que pude decir. Ebro. Mi nombre es Ebro. Aquel humano me vio Por fin. y sonrió. Soltó otro suspiro Por fin y pudiste esperó a hablar. que dijera algo más, pero terminó presentándose. Hola, Ebro. Yo soy Ramiel, hijo de Al-Rasil. Y como mi padre, también soy alquimista. Solo que yo decidí pasar un poco más desapercibido. Verás, cuando tienes un padre que es muy importante en tu rama de estudio, es difícil salir de su sombra. Y para ser sincero, no pretendo competir con sus éxitos y su gran ego. No lograba entender qué estaba pasando. Un dolor intenso se incrustó en mi cabeza. Sentía como si alguien encajara alfileres por mi piel, atravesando mi cráneo, alojándose en mi cerebro. Comencé a gritar y el hombre se preocupó. Dejó caer el tubo que tenía en la mano y corrió hacia aquel libro gigantesco. Su cara era terror. Se hizo presente y gritó varias veces: Ebro, resiste. aguanta, Ebro. Por favor, Corrió de un lado a otro en la habitación, intentando encontrar algo. Aventaba algunos artilugios que le estorbaban en algunas mesas y de pronto alzó algo entre sus manos, Aquí está. corriendo hacia mí, y me introdujo un líquido extraño por mi boca. El líquido era verde, Por favor, no te mueras. asqueroso, de textura cremosa y Adelante, te va a curar. viscosa, con aromas a pantano y azufre, Bien. pero no tenía sabor. Los dolores comenzaron a desaparecer y entonces pude articular más palabras. Recuerdo algo. Ramiel tenía una sonrisa gigantesca y agitaba sus manos con gran emoción, Sí. pero no me interrumpió. Sigue. Recuerdo que estaba en casa de mis padres. Me mandaron al mercado por una pieza de pan para mi hermana. Vi a la señora. La señora... Miles de nombres pasaron por mi mente en ese momento, pero ninguno era el correcto. Así que dejé fluir estos recuerdos. No importa. Llegué con el panadero, los saludé y le sonreí a su hija. Ella me contestó el saludo y regresé con mis padres. Al entrar en casa caí de rodillas y sujeté mi pecho con fuerza. Me dolía tanto que no paré de gritar y llorar. Mi madre me tomó de los hombros y como pudo me alzó en brazos para colocarme en la cama. Al poco tiempo llegó mi padre preocupado. Era su primogénito, su heredero. Él era un gran guerrero del rey y como era tradición, tenía que ofrecerle su primogénito a su rey para que fuera uno de los mejores soldados del reino. Pero ese legado estaba a punto de perderse. Sin perder tiempo, salió corriendo de la casa en busca del curandero del reino.
Yo sentía que cada vez más perdía fuerzas. Sudaba, como si me hubieran lanzado una cubeta de agua, y mis huesos dolían. No podía dejar de toser, y sentía que mi cuerpo hacía un gran esfuerzo para poder seguir respirando. Al llegar al curandero, mi padre me checó completamente. Al terminar, él se levantó y dijo que era una enfermedad del alma y que la única cura No hay mucho que hacer. la podía hacer un brujo de otro reino. Está falleciendo. Mi padre cayó al suelo sin esperanza. Aquel brujo estaba muy lejos y no me quedaba tiempo en este mundo. Mi madre rogó alguna medicina para aliviar mi dolor. Comencé a desvanecerme Lamento y mucho al su vida. despertar sabía que había pasado un tiempo. Mi padre estaba en búsqueda de aquel maestro en la magia y mi madre, acostada a mi lado, mi hermana estaba del otro lado, aún en su edad tan inocente, sabía que estaba muriendo y para consolarme puso su juguete favorito en mi mano, un pequeño soldado que le dio mi padre a su cuarto invierno. Apenas era una niña. Me miró sonriendo e intenté responderle aquella sonrisa. Algo imposible de hacer. Volví a desmayarme y al despertar, mi madre lloraba en mi regazo. Me miró e intentó disimular, pero mi cuerpo no respondía. Y al mismo tiempo respondía a mis preguntas. Ya era tarde para una cura. Mi padre entró corriendo por la puerta, con un señor extraño detrás de él. Aquel harapiento sujeto comenzó a revisar mi decaído ser y llegó a la misma siento mucho. conclusión que ya No hay tenía. mucho por hacer. Era muy tarde para una cura. Mi padre colérico sacó su espada y amenazó al hombre, pero él se negó con la cabeza y mi padre solo atinó a caer al suelo y llorar. Después de eso, todo es borroso. Supongo que morí. El alquimista me vio serio. Su sonrisa había desaparecido y me dijo estoico: Lo siento mucho, Ebro. Sí, lamento informarte que efectivamente moriste. Pero el destino puso tu alma en mis proyectos. Y verás, siempre quise un homúnculo, pero esos seres solo llegan a tener una vida corta y no son tan útiles. Así que opté por una mejor estrategia. Una estrategia más difícil. Tenía que buscar un alma perdida y ponerla de nuevo en un cuerpo. Aunque el cuerpo que tienes no es orgánico, por lo que no tienes ninguna necesidad biológica. No necesitas dormir, no necesitas comer, no necesitas beber. Eso es muy mundano para ti. Entonces, ¿no tengo derecho al descanso eterno?, repliqué molesto. El hombre me miró serio y de forma serena dijo: mira, a su debido tiempo llegará tu descanso. Solo dime qué tanto conocías del mundo. Por lo que dijiste, moriste joven, sin la posibilidad de ver más allá de tu ciudadela. ¿Qué conoces del mundo, Ebro? El alquimista caminó hacia su libro gigantesco y se sentó a leerlo, esperando una respuesta. Así que pregunté curioso: entonces, ¿por qué me encapsulaste en este cuerpo? Excelente pregunta. Mira, estás en este cuerpo de un cuervo porque, como dije antes, solo es artificial, hecho para durar lo más que se pueda. Te hice para poder explorar y detallar
a las criaturas que pocos pueden ver. Pocas personas son sensibles a las criaturas que no son de nuestro plano. Y yo quiero documentarlas. Ahí es donde entras tú. Al estar muerto, puedes ver lo que la mayoría no. Entonces, ¿puedo volar? Se supone que sí. Pero primero tu alma tiene que acostumbrarse completamente a su nuevo cuerpo antinatural. Y para eso tienes que ir paso a paso, Ebro. No te sobreesfuerces porque si no todo será en vano. Pasaron los días para poder extender las alas y más días para poder planear. Él se llenaba de alegría con cada logro que tenía, pero por cada situación que estaba más cerca de lograr el objetivo que me habían implantado, la cabeza me dolía. Sentía alfileres que se encajaban en mi cabeza y cada vez que se implantaban más y más en mi cerebro, Ramiel comenzó a ser más que mi creador, se volvía más mi amigo y a veces ni siquiera nos concentrábamos en seguir progresando, sino que me mostraba su laboratorio y las funciones de varias de sus pociones, algunos objetos clave para hacer remedios, y al pasar el tiempo aquel cuerpo era completamente mío. Me movía con libertad y comencé mi tarea, investigar las criaturas del plano espiritual. A veces, mis instintos más primitivos hacían que me apartara de algunos de estos seres. Algunos portaban el aroma de la muerte y varios impartían calma y paz. Muchos mostraban tristeza y cada que regresaba, Ramiel expandía su libro, lo volvía cada vez más grande. Así pasó el tiempo y cada vez obtenía más. Su cabello se teñía de blanco, sus manos se volvían más lentas y a veces ocupaba la ayuda de un bastón. En una ocasión, después de regresar de uno de mis viajes y comentarle de esta nueva criatura que había visto, noté cómo su cara se iluminaba de emoción al escuchar la información. Esta nueva bestia, a la cual le puso un nombre extraño, Ojantano, una criatura gigantesca de un solo ojo, llena de pelo por todas partes y de voz grave. Al terminar cerró el libro e hizo algo que nunca había hecho. Lo envolvió en papel y le puso una dedicatoria. Me miró, soltó un suspiro y dijo: Querido amigo Ebro, tengo que aceptar que el tiempo no me ha tratado bien y lo sabes. La vida se va de mis manos. Pronto el Señor de las Almas vendrá por mí y cuestionando la mayoría de mis actos. No espero nada bueno. Pronto un bibliotecario vendrá por nuestro libro y lo tendrá resguardado para todos los que quieran leerlo. Cuando pase lo inevitable, me gustaría que sigas recabando más información. Algún día alguien lo ocupará y creará algo igual de insólito de lo que hicimos hoy. Pero claro, ya serás libre de hacer lo que tú quieras. Me limité a verlo con tristeza. Ninguna oración creada por mi voz generaría algún cambio en su perspectiva. Vi cómo intentaba tomar un objeto, así que me acerqué a ese objeto y lo tomé con el pico para dejarlo en su regazo. Él sonrió
y me acarició un poco. Algunas lágrimas salieron de sus ojos y sus pocos dientes se asomaron. Me pidió una última historia para él, así que, sin perder tiempo, salí volando por la ventana en busca de aquello que lo volvía tan feliz. Pasó un tiempo mientras planeaba. Parecía que apenas divisaba alguna criatura y ésta salía corriendo despavorida. Aquel sexto sentido para encontrar seres paranormales, como los llamaba Ramiel, había desaparecido. Cuando algo llamó completamente mi atención, fue como un instinto que decía que corriera en dirección opuesta. Quería saber quién era ese ser que alteraba mi conciencia a tal magnitud. Me acomodé entre los árboles a una distancia prudente y ahí lo vi. Un ser de aspecto humanoide, tapado con una capucha. De la túnica que llevaba sobresalía una funda de espada y de la empuñadura escapaban flamas contenidas. Este ser se detuvo y me observó directamente. No alcanzaba a ver su rostro ni sus ojos, pero sabía que él me veía. En un momento se me erizó la piel y a pesar de no tener órganos, escuché mi corazón latir con fuerza. Me dolía el estómago y no dudé en volar en dirección de Ramiel. Tenía que contarle de este nuevo ser. Volé lo más rápido posible que pude. Entré por la ventana sin desacelerar, dando 2 vueltas en la habitación, bajando la velocidad mientras gritaba: «Encontré algo peligroso». Mi amigo sonrió con gran fervor y preguntó cómo era su aspecto. Al redactar todo lo que sabía de él, me miró, volvió a sonreír y dijo: Oh, amigo, no te preocupes. Él nunca te hará daño, pues estás fuera de sus límites. Sin embargo, yo... es otro cantar. Comenzó a reír, pero los espasmos, seguidos de alaridos estrepitosos, no lo dejaron continuar. Tomó un poco de agua y siguió. Lo que encontraste es uno de los seres más antiguos del mundo. Este ser toma las almas de los seres vivos y algunos sobrenaturales y los acompaña a su destino final. Muy pocas veces se toma su tiempo para observar el mundo y dejarse ver. Otras pocas se toma su tiempo para tomar un alma en específico, apareciendo en el plano físico para hacerse notar. Hace mucho lo vi, cuando estaba creando tu cuerpo. Me advirtió que lo que hacía no era adecuado y que me afectaría más de lo que pensaba, condenando a un alma a la vida eterna, incapaz de morir de formas convencionales. Y eso también me cortaría a la mitad de mi vida. Soltó otro lamento, un suspiro más largo. Mi padre vivió casi 200 años, con ayuda de muchas pociones, y yo solo alcancé los 86 años, tomando las mismas pociones. Aunque solo me arrepiento de un acto en mi vida. Lamento tanto privarte del descanso eterno, amigo. De verdad lo siento. No sabes cuánto me arrepiento de eso, Ebro. Perdóname, amigo. Yo no sentía ninguna rabia hacia mi creador, y él lo sabía, pues me había dado algo
que cuando viví como humano no tenía. La sensación de total libertad. Esa sensación de volar y estar en cualquier lugar. Era simplemente sublime. Me senté en su regazo y esperé con él a aquel ente. Sentía su presencia y sabía que no tardaría en entrar por aquella puerta de madera. Pero, para mi sorpresa, no entró por la puerta, sino que entró atravesando la pared. El miedo se apoderó de mí. Mis instintos me pedían que volara lo más lejos de esa cosa. Pero esta vez me controlé y me detuve. Me paré y me planté firme. Este ser me tomó con delicadeza y me susurró al oído. Aún no es tu turno. Me dejó con el mismo cuidado sobre la mesa y mi amigo tomó su mano como si se tratara de un familiar. Vi cómo su alma se desprendía de su cuerpo y antes de desaparecer me dedicó una última sonrisa. Pasó un tiempo mientras asimilaba todo lo que ocurrió. Al pasar el tiempo salí volando por la ventana. Di varias vueltas, encontré más criaturas y regresé a aquella cabaña. Como era de costumbre, vi el cuerpo inerte de mi querido amigo y partí de nuevo al bosque. Esta vez no regresé. Rondé por el planeta de forma incansable. Con el tiempo no solo analizaba a las criaturas, a algunas las seguía y conocía sus vidas. Viajé por continentes, por ciudades, siempre recabando más y más información, siempre guiado por aquel sexto sentido. A veces volvía a ver a ese ser que ahora llamaban la muerte, y ésta me veía directamente, negaba con la cabeza y partía. Así, seguí volando por el mundo, hasta que un día, en un hospital en particular, vi a un joven que se parecía a mi creador. Este joven diario se sentaba en el parque del hospital, aún uniformado, y escribía en un objeto pequeño. A veces relataba sus historias en voz alta para darse inspiración. Aquellas historias siempre tienen un monstruo de protagonista. Algunos estaban alterados para dar más suspenso y otros eran fieles representaciones de sus criaturas. Y así pasó el tiempo. A veces lo miraba de lejos. En otras ocasiones fingí comer migajas de pan que lanzaba a las palomas. Hasta que un día me posé detrás de él en uno de sus rituales de escritura, en ese parque frondoso apartado del hospital, y comencé a recordar tanto a Ramiel, y comencé a repetir una y otra vez: 5 años, 5 años que estás aquí escribiendo, 5 años creando historias, 5 años dando vida y muerte a tu imaginación. Y sin darme cuenta, ya estaba hablando en voz alta. 5 años. 5 años. Él me miró algo espantado, pero preguntó temeroso: ¿Cinco años? Y esta salía corriendo despavorida. No, güey, sigo partido. No te creas, dale. Cada vez más grande, rico, y cada vez obtenía más. ¿Ya? Ah, bueno, güey. Pues ya, güey. ¿Acaso recuerdas algo? Recordar. Que le valga verga, perro.
Se caga el productor. Tony, si escuchas esto, chinga tu madre. Sí, chúpamela. Y entonces salió la primera palabra que pude decir. Ebro. Mi nombre es Ebro. Y te excita. ¡Me vengo! Ahora sí. ¡Me vengo! Entonces, ¿no tengo derecho al descanso eterno? Repliqué molesto. El hombre me miró serio y de forma serena dijo: Lo siento, bro. No sabía lo que creaba. Sí sabías, pendejo. Bueno, me la pelas. Y lo tomé con el pico para dejarlo en su regazo. Él sonrió y me acarició un poco. ¿Me acarició el pájaro? Cállate. Me alzó en brazos para colocarme en la cama. Al poco tiempo llegó mi padre preocupado. Era su primogénito. ¿Sí? Y mi madre, acostada a mi lado. Mi hermana estaba del otro lado. Aún en su edad, tan inocente, sabía que estaba muriendo. Y para consolarme, Vamos a traer a todo el puto ejército de rey y vas a valer verga. ¡el puto pan, culero! A mí no me engañas, no tienes nada. mi padre colérico sacó su espada y amenazó al hombre. Pero él se negó con la cabeza. Y mi padre solo atinó a caer al suelo y llorar. Después de eso, todo es borroso.